Hola de nuevo chicos, en este ejercicio vamos a centrarnos por primera vez en la función del coseno, en la derivada de función del coseno en esta serie de vídeos de las derivadas de las funciones principales trigonométricas. Nosotros tenemos que la derivada del coseno de x es igual a menos el seno de x. Es muy parecida a la derivada del seno, porque sería la función resultante la opuesta al coseno, y la única diferencia es que nosotros ponemos aquí el signo negativo. En esta función es una función en la que la función principal, la función más externa, la que domina la función, es el coseno. Pero nosotros dentro del ángulo de esta razón trigonométrica no tenemos x, sino que lo que tenemos es una función de x. Esta función de x es una función racional y por tanto, como ya podemos estar pensando, tendremos que aplicar la derivada de una función compuesta, derivada de la función f compuesta con g. En el próximo vídeo, que también vamos a dedicarlo al coseno, vamos a ver la misma función pero un poquito más complicada y que nos va a dar un poco más de trabajo. ', simplemente aplicando la propiedad de la derivada de una función compuesta, que sería igual en este caso al tener solamente estas funciones, a f' por g'. Y nosotros podemos pensar que aquí tengo una función exponencial que también tendría que considerar en la derivada de una función compuesta como esta, solo que, como nosotros hemos visto, la función g va a ser esta función racional, siendo esta la función f, pero que para derivar g voy a tener que utilizar la propiedad de la derivada de un cociente. En esta propiedad tendremos que la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado, vemos como aquí ya tenemos que derivar tanto el numerador, que será esa función exponencial elevada a 2x, como el denominador. Por tanto, nosotros aquí solamente tenemos esa composición de funciones de la función coseno y la función racional. Sin más, comenzamos a derivar. La derivada de la función f de x será igual. La derivada del coseno es menos el seno de x, pero aquí x es todo esto, por tanto será menos seno de elevado a 2x entre x. Habiendo derivado hasta ahí solamente esa f'. Ahora nos tendremos que dedicar a derivar ese cociente, la función g. Por tanto, tendremos aplicando esta propiedad, será fracción de el numerador derivado. El numerador es la derivada de elevado a 2x. Vamos a ponerlo poco a poco, la derivada de elevado a 2x. Por el denominador sin derivar, por tanto por x. Menos el numerador sin derivar, elevado a 2x, y por el denominador derivado. La derivada de x, si yo recuerdo, la derivada de la potencial era igual al exponente por x elevado al exponente menos 1. Cuando se trata de x elevado a 1 es igual a 1 por x elevado a 0, que es 1. Y esto, por tanto, será 1, dividido entre el denominador x al cuadrado. Ahora ya tendría aquí desarrollado esa derivada de la función racional, por tanto estaríamos ya terminando esa regla de la cadena, pero tengo que seguir desarrollando estas derivadas. Esta es muy fácil, como acabamos de ver. Esto será igual a menos el seno, copiando directamente esta parte de aquí, que ya está terminada de derivar, por la derivada de e elevado a 2x. Esto es la derivada de una función exponencial, que como aquí no nos cabe, vamos a ponerlo aquí. La derivada de una función exponencial
era igual a esa función. Solo que nosotros aquí, en vez de tener x, lo que tenemos es 2x y tendremos que volver a utilizar la regla de la cadena. Será, ya vamos a hacerlo de manera rápida, e elevado a 2x, que sería la propia derivada de la exponencial, por la derivada de 2x, que es 2, por x, menos e elevado a 2x por la derivada de x, que ya hemos visto que es 1, dividido entre x al cuadrado. Y ya sí podemos decir que hemos terminado de derivar todo lo que teníamos para derivar. Y ahora lo único que tenemos que hacer es operar para determinar cuál es la expresión más simplificada de la derivada de f de x. Vamos a ver este seno sin más menos seno de e elevado a 2x entre x por, aquí arriba podemos sacar factor común, e elevado a 2x. Por tanto, lo vamos a sacar. Quedará elevado a 2x por 2x del primer sumando menos 1 del segundo, dividido todo ello por x al cuadrado, siendo esta la expresión con la que nosotros nos vamos a quedar para terminar con este problema. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos.